Jerome Charyn es probablemente uno de los escritores más inteligentes que he conocido en mi vida. Y cuando usas la palabra inteligente para referirte a un escritor, te refieres a la maliciosa manera en la que ha aprendido a lo largo de los años a contar una historia. Cómo jamás sacrificará la fuerza de los personajes a las necesidades de la anécdota. Y cómo encontrará las más locas, geniales y brillantes tramas para colocar sus narraciones. Es uno de los grandes escritores de Nueva York, una ciudad que entiende como casi nadie la entiende como una superposición produciéndose a lo largo de los años de comunidades de migrantes, polacos, irlandeses, negros llegados al final de la guerra de secesión, latinos, judíos. Su irrupción en la novela policíaca fue brillante. El éxito de 4 de sus novelas, lo que se llamaba el cuarteto de Isaac Seidel, que empezaba con Ojos Azules, una novela apasionante, desconcertante además para los lectores de la nueva novela policíaca, llamó sobre él la atención en todos lados, particularmente en Estados Unidos, pero también en Francia y en España, donde empezaron a publicarse con cierta regularidad sus obras. Nos hemos visto muchas veces, somos viejos amigos y compartimos discusiones casi interminables paseando por Nueva York. Una vez me llevó al lugar donde se hizo escritor y lo contó de esa manera: aquí me hice escritor. Y era un triángulo de esos que se producen muchas veces en Nueva York, protegido con rejas, donde había juegos infantiles. Y entonces un triángulo muy chiquito en la parte media de Manhattan. Y su trabajo, el empleo que tenía en aquella época, a pesar de ser licenciado universitario en letras, era cuidar el parque. Pero según contaba, era un parque al que no iban niños porque quedaba demasiado aislado, era demasiado chiquito, no tenía ninguna gracia. Y entonces se la pasaba sentado en un columpio, ahí nos sentamos en un par de columpios a conversar, esperando a que llegaran niños que no llegaban para el parque que él cuidaba, que ni a parque llegaba, el triangulito este con un poco de pasto y unos míseros juegos infantiles. Y ahí empezó a cocinar según él, su trayectoria como escritor. Tenía unos gustos gastronómicos horribles, supongo que lo sigue teniendo, hace mucho que no comemos juntos. Una vez en España lo logré sacar de su lógica de comer arroz bismati y nueces hindúes porque son muy sanas, y durante 7 días estuvo comiendo paella con gran felicidad. Pero un día me descubrió en Nueva York comiendo uno de esos pasteles rellenos de cereza maravillosos, que cuando los muerdes la cereza roja te ocupa todo, ¿no? Te llena cachete, barba, bigote. Y me quitó el papel en el que venía envuelto y lo leyó y dijo: Paco, ¿qué es esto? No tiene nada natural. Y yo le decía: ¿vieron ese triunfo de la naturaleza dirigida por el hombre contra? Yo se horrorizaba. Después del cuarteto de Isaac Seidel, publicó libros muy interesantes como Pana María, donde cuenta la historia de las comunidades polacas y las mafias polacas en la construcción de una Nueva York moderna en duelo contra los irlandeses. Gritos de guerra sobre la avenida C. Publicó un libro súper interesante sobre el cine, Nueva York y el cine, un ensayo muy atípico. Publicó novelas que lo dejaban a uno fuera de la jugada, desconcertaban. Algunas de ellas con temas que manejaba de una manera soberbia,
Una de ellas, La vieja dama de Bielorrusia, creo que se llamaba en el título original, que contaba la historia de su mamá, que según esto había sido una aristócrata judío bielorrusa venida menos, que en Nueva York se volvió dealer, repartía cartas en juegos clandestinos de póker. Nunca pude saber si esta historia era verdaderamente cierta, pero la contaba con gran seriedad. Su amor por la literatura que cuenta historias, la literatura de peso narrativo, lo llevó a meterse de cabeza al guión de cómic. Hizo 4 o 5 cómics muy conocidos, con Bock, el francés, uno de ellos, sobre uno de los niños recluidos en asilos en la etapa del estalinismo. E incluso un cómic al que nunca he podido acceder y tendría algún día que localizar, sobre un guerrero en la época de Carlomagno de origen judío. Pero el cómic era una de sus muchas pasiones. Era y es, supongo que Jerome seguirá produciendo de vez en cuando un cómic. Además de esto, siguió escribiendo novelas que rayaban con la historia, novelas policíacas atípicas, una de ellas sobre un mafioso colombiano en Nueva York, y de repente sus últimos experimentos lo llevaron a la novela histórica, donde acaba de terminar hace muy poquito Johnny el Tuerto, una novela sobre un triple espía que en la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos colabora con los ingleses, pero es doble agente y trabaja para Washington, pero es triple agente y trabaja para los ingleses diciendo que es doble agente. En estos enredos que a Jerome, de imaginación y de malicia literaria, que a Jerome le gustan tanto. Es, yo creo, sin duda, uno de los grandes, potentes creadores del neopoliciaco, junto con un equipo muy reducido de autores que brillan particularmente, no solo por la profundidad de sus historias, la solidez, la imaginación, sino por su formidable estilo literario. Jerome resulta, además de desconcertante, yo creo que uno de esos autores que si lo adoptas lo haces tuyo para toda la vida. Vamos a publicar en el Fondo de Cultura dos libros de Jerome Charyn, y espero que sean los primeros de muchos más. Uno de ellos es una reedición con nueva traducción de Pana María, Virgen María, la Virgen María polaca, y el otro es Johnny el Tuerto. Ojalá pudiéramos además incorporar al catálogo las novelas los cómics de largo aliento en los que ha estado metido. Recuerdo un paseo extraño en Nueva York, hablando de literatura, de gustos y disgustos, y de amores y desamores, en el cual se nos acercó un inmenso negro Watusi, que vendía paraguas, pero era un día soleado, y cuando le dijimos, no, oye, mi compadre, mira, si hace sol, y el negro inteligentemente nos vio cara de intelectuales a los que se podía engañar, y dijo, por eso hay que comprar paraguas, porque no son paraguas buenos, son muy malos. Si llueve fuerte y bien el viento se destruye, pero ahora como hay sol, pues no se destruyen. Y nos pareció un argumento tan convincente que le compramos sus paraguas, y nos fuimos paseando paraguas en mano como viejitos de novela victoriana con bastón, por la ciudad. Me atrae la idea de compartir los autores que uno ama con los lectores que uno intuye.